decir que he venido a varias charlas y creo que es la vez que más gente dentro de esta sala, y eso que tampoco es muy grande, pero eso demuestra que hay un interés y me alegro de que sea así, porque el futuro de las pensiones y del sistema de pensiones públicas nos debería de preocupar a todos. Intuyo que hay muchos pensionistas aquí, pero también veo gente joven y eso pues me alegra porque sin duda el futuro de todo lo que van a hablar nuestros invitados que ahora voy a presentar en este diálogo creo que nos afecta sobre todo a los que nos quedan algunos años todavía para jubilarnos y no tenemos nada claro el futuro que nos vamos a encontrar. Y esa incertidumbre probablemente sea lo peor que podamos tener, porque ¿cómo actúas? ¿Qué haces hoy en día pues para intentar tener un futuro al menos digno el día de mañana? Bueno, pues yo creo que la primera respuesta a esa pregunta es luchar por los derechos. Las pensiones públicas sin duda es uno de los principales derechos que deberíamos tener todos los ciudadanos. Pero bueno, de todo esto les van a hablar mucho mejor que yo nuestros invitados, que son, la verdad que un lujo tenerlos aquí, seguro que ya los conocen, pero yo les voy a pasar a presentarlos. Tengo aquí a mi derecha, a su izquierda si están enfrente, a Federico Aguilera Clim, que es economista. Federico, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Está justo a mi izquierda, ayer pude tener una charla ya con él en profundidad y la verdad que no lo conocía, había leído y había escuchado cosas de él, pero bueno, me impactó esa energía con la que defiende, insisto, un derecho que no solo es para los pensionistas, sino para los futuros pensionistas, que insisto, estamos muy preocupados con nuestro futuro. Es Domiciano Sandoval y es el portavoz de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones. Domiciano, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y la última persona a la que voy a presentar, no por ello menos importante, porque de hecho va a ser la primera en exponernos su visión sobre esta situación, es Alicia Mújica, que es una abogada laboralista. Alicia, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Me alegro, ¿se oye? Sí. Me alegro muchísimo de estar aquí compartiendo esta tarde con todos ustedes. Realmente acabo de tener una pequeña conversación con Domiciano y vamos totalmente de acuerdo con su planteamiento de que aquí la lucha la tenemos en la calle. Yo, muchos me conocen, vengo del ámbito laboral durante muchos años, pero también previamente fui abogada de insumisos. Y en ese plano, donde la ley, la Constitución, la situación legal de aquel momento obligaban y condenaban a los pacifistas de aquel momento, aquí en Canarias solamente tuvimos 16 presos, condenaban a esos pacifistas a la prisión. En ese contexto legal, la única manera de cambiar las cosas fue salir insistentemente a la calle, buscar colchón social que poco a poco permeabilizara, llegara a entender las razones sociales que trascendían a nuestra supervivencia como propia sociedad, como estructura social. Y aquí con las pensiones pasa a tratar todo lo mismo. O somos capaces como sociedad armonizada y estructurada de entender que o creamos una estructura estable, consolidada, de cuidado de nuestros mayores, cuidado de las personas que no pueden aportar productivamente a la sociedad, puede ser por edad, puede ser por incapacidad, o por orfandad, o por situación de viudedad, o por una situación que le haga merecedor de una situación de protección pública, o creamos esa estructura de una manera estable y consolidada, o no merecemos tratarlo como con el concepto básico de contrato social. No tenemos contrato social entre nosotros, no tenemos una existencia coordinada para poder seguir adelante como una sociedad. Es curioso porque se pone uno a leer artículos en estos días, esta angustia que se traslada del folleto de un futuro sin pensiones, esta angustia que tiende a ser un poco paralizante también, ¿no? Decir verdad, estamos envejeciendo, cada vez somos más longevos, supuestamente en España se prevé que en poco tiempo, en el 2040, seamos el país más longevo, incluso le avancemos delante de Japón, que a día de hoy es el máximo de longevidad, ¿no? Entonces, esa angustia nosotros necesitamos transformarla
en sentido común, conocimiento de la situación real que tenemos, conocimiento de la situación económica que tenemos. En muchos artículos que leemos sobre el asunto nos tildan poco menos de ilusos, ignorantes desde el punto de vista económico, no somos conscientes. Hay un artículo que leí hace poquito de un economista que decía: ¿y ahora quién le dice a los pensionistas que están equivocados, que esto no se puede hacer? ¿No? Ahora quién le dice una sensación falsa de tutela, ¿no? Respecto de ella. Ahora quién les dice que en esta estructura económica no cabe el apoyo social, solidario y universal, que es la pretensión esencial de un sistema de protección de pensiones. Pues bueno, habrá que luchar con lenguaje, con lucha y presencia en la calle para transformar esta realidad que posiblemente en la ley esté diseñada de una manera, y habrá que cambiarla y habrá que avanzar hacia un orden de prioridades distinto en nuestra sociedad, donde realmente las labores de cuidado social, de cuidado de las personas que no pueden producir, realmente vuelvan a estar en primer orden. Y vuelvan a estar, ¿por qué digo vuelvan a estar? Como si alguna vez hubieran estado realmente, porque durante los últimos 100 años podemos ver pequeñas luces de momentos jurídicos en los que sí parece que hay una intención de proteger realmente. En el año 1900 se creó la primera ley de seguridad social o algo similar, en aquel año, la primera ley de seguro. Era un germen muy antiguo, y luego se creó lo que fue el Instituto Nacional de Previsión en 1908, de ahí pasó a lo que es el retiro obrero, ¿verdad? La primera estructura de cotización y gasto para generar esas pensiones de protección de la vejez, en aquel momento, en 1908. A partir de ahí, pues, se generó la propia estructura que fue más parecida en 1919, y curiosamente, leyendo incluso las previsiones de hace 100 años, ¿verdad? De aquí 1919, de cómo se estaba tejiendo aquel sistema de prevención y de protección de la vejez, curiosamente, porque en aquel momento, tengo que aclarar que no había, era un retiro de carácter voluntario, o sea, voluntariamente los trabajadores podían aportar a esa caja, ¿no? No había un sistema general. Y es muy parecido, curiosamente, a lo que la OCDE europea ahora mismo está intentando potenciar hacia la privatización y hacia esa mochila individual que luego les explicaré de cada uno de nosotros. O sea, romper el esquema de la universalidad. Bueno, se avanzó un poco en la normativa en España. Llegó la República, en la propia Constitución del año 31. Ya se diseñaba un artículo 44, que es muy curioso. Les voy a decir por qué. El artículo 44 dice que toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas con arreglo a la Constitución y las leyes. Y luego sigue diciendo el artículo 46. La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su legislación social regulará los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte. Por primera vez en una constitución, en el año 31, se reflejaba el compromiso estatal de protección frente a la necesidad de cubrir del carácter efectivo de esa seguridad social. ¿Qué ocurre? Este artículo, por eso le digo que es bastante curioso, está dentro del capítulo de la familia, la economía y la cultura. Curiosamente, es el artículo 44. Podemos decir que eso de decir que toda la riqueza está vinculada al interés social era una cosa muy antigua, ¿no? Pues resulta que el artículo 128 de la Constitución Española del año 78 vuelve a decir, lo que pasa que lo hace en un artículo del 128, creo que, vamos, dentro del 128.1, efectivamente vuelve otra vez a decir que la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general, ¿verdad? Esto que parecía tan antiguo, esa forma de expresarse, supuestamente la tenemos nuevamente en el año 78. ¿Dónde está el interés general? En la calle ahora mismo con ustedes,
pero no ni en la OSDE, ni en la Unión Europea, ni en el Parlamento Europeo. En el pasado mes de abril, cuando se aprobó echar para adelante con ese proyecto de plan de pensiones europeo, no está el interés general ahí. Ahí está un interés capitalista muy concreto de las grandes empresas y de las grandes entidades económicas que están manejando realmente esto. Vamos a ver. Voy a intentar indicar, es un plan un poquito farragoso, pero voy a intentar ir adentrándome poquito a poquito en cuál es la situación que hemos pasado, en la situación respecto a las pensiones públicas en España. Tenemos los dos planos, el plano contributivo, ¿verdad?, de las personas que han cotizado, y el plano no contributivo por estar por debajo de determinados umbrales económicos que se van diseñando cada año. En ese plano no contributivo, la aportación que se hace directamente desde los impuestos. En el plano contributivo tenemos que el 88% de esa pensión viene de lo cotizado y el 12% se financia a través de los impuestos. Entonces, dentro de ese esquema, sabemos que las pensiones han venido, sobre todo, vamos, y mucho más desde el inicio de la crisis en el año 2008 hasta ahora, convirtiéndose en diario moneda de cambio de los intereses de las distintas corrientes políticas. Moneda de cambio que determinó en el año 2011 y en el año 2013 las dos reformas gravísimas que conocemos. En el año 2011 con la Ley de Adecuación y Modernización del Sistema de Seguridad Social, y en el año 2013 hubo dos normas. Una, aquella que trataba de favorecer y promover el envejecimiento activo en la corriente de Merkel, ¿verdad?, en la corriente de frenen con eso de la jubilación anticipada y parcial y todo eso, y pónganse a trabajar un poquito de más para cotizar un poquito más, ¿no? Luego les digo una curiosidad con lo que es el Estado social y democrático de derecho del origen que tiene dentro de Alemania, si podemos. Y luego, en el año 2013 también se legisló sobre una normativa que se han empezado a implantar ahora mismo, que es sobre el famoso factor de sostenibilidad de pensiones. No sé, ya les tiene que sonar muchísimo. Y les digo, yo como laboralista llevo meses dando malas noticias con el asunto de cada vez que a una persona le llega la carta de resolución de una jubilación, resulta realmente muy desagradable explicarle qué es el factor de sostenibilidad de las pensiones. Ahora les explico un poquito cómo es el asunto. Porque implica, como ustedes sabrán, un deterioro gravísimo, espontáneo, de su nivel de prestación con respecto al nivel de cotización, por un factor de adecuación por la esperanza de vida. Ya les cuento ahora un poquito de tema. Entonces, las medidas de reforma que hemos tenido en los últimos años han afectado, como saben, en primer lugar, al retraso de la edad de jubilación. Se establece un marco de actuación desde el año 2013 al 2027, de tal manera que se intenta que en el año 2027 la jubilación sea finalmente a los 67 años, consolidada a los 67 años. Actualmente la edad de jubilación está en 65 años y 8 meses, y solo con 65 años para aquellos que tengan 36 años cotizados, 36 años y 9 meses cotizados. En esa situación estamos. También una segunda medida de regulación de los derechos de pensión es el aumento de años incluido en el cálculo de las bases reguladoras, o sea, el periodo de carencia. ¿Vale? El periodo de carencia se aumenta de 15 años que se observaba, ahora se observa hasta 25 también progresivamente, ¿no? Cada año se alarga un poquito más la previsión de observación de ese periodo de carencia para ver exactamente con qué base reguladora final nos quedamos. Ustedes ya me imagino que están un poquito familiarizados también con la palabra de la base reguladora. Es el resultado de una fórmula de las bases de cotización que se tienen en cuenta, ¿verdad?, de los añitos de cotización. Luego, otra vueltita de tuerca, el aumento de años cotizados para alcanzar a su vez el 100% de la pensión. O sea, lo que antes generaba el 100%, ahora implica un aumento de años de cotización para generar ese mismo derecho. Luego, por otro lado, el endurecimiento de los requisitos de acceso a modalidades de jubilación. Aquí les decía un poco la postura también de el gran peso específico de la Merkel en aquel momento también cuando se aprueba esta normativa, ¿no? Todo lo que es la política europea respecto a que en todo caso la jubilación anticipada
no se diera puertas abiertas de una manera tan intensa solo a través de los ERE en determinadas condiciones con 63 años o bien habiendo comunicado acuerdo previo con la Seguridad Social en determinados y específicos casos, y también restringiendo lo que es el acceso a la jubilación parcial, tanto la anticipada como la parcial, dan varios pasos atrás en ese momento también. Luego se nos introduce otro término, que esto nos dio mucha guerra a los juzgados, que de esto hablábamos cuando iniciaron, ¿verdad? Lo que es el índice de revalorización de las pensiones como método de cálculo de la actualización anual. En el artículo 48 de la Ley General de Seguridad Social teníamos pacíficamente que para no perder capacidad adquisitiva por parte de los pensionistas, se uniera la revalorización anual al IPC, al índice de precios. En ese momento se incorpora lo que es el índice de revalorización del 0,25%, que además se comunicaba que valía más la carta, que muchas veces, ¿verdad?, que es lo que nos sorprendió, ¿verdad?, valía más la carta que el 0,25% que le subían a una en la pensión. Bueno, pues esto provocó, como saben, dentro de la plataforma de defensa de las pensiones públicas y a nivel estatal, muchísimas demandas. Ya Domiciano ya contará igual su propia experiencia, porque incluso él fue de los que intentó llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para plantear el asunto. Porque, claro, eso implicaba trabajar a nivel de juzgados de base, juzgados de lo social. Aquí solamente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife tenemos 8 juzgados de lo social, cada provincia pues con lo suyo, con la ideología y con el postulado de cada uno de los jueces sociales que nos íbamos encontrando. Y ahí el postulado de los abogados de la Seguridad Social era alegar que esa reforma se había acordado por la situación de emergencia económica en la que se encontraba el país y que efectivamente era una alteración a golpe de Real Decreto, a golpe de normativa excepcional de una previsión legal, pero que bueno, que la situación económica del país lo exigía. Bueno, y eso fue la lucha, digamos, por ese sistema de revalorización que se nos impuso en este momento. Hay otro de los mecanismos que también ha implicado una vuelta de tuerca, que es el que le decía inicialmente, del factor de sostenibilidad de las pensiones. ¿Qué es eso del factor de sostenibilidad? Supuestamente entra en vigor este año creando como una herramienta que pretende aparentemente repartir de una forma más eficiente los recursos disponibles en seguridad social ante incrementos de la esperanza de vida. En la medida en que se incrementa nuestra esperanza de vida, disminuye la pensión. Directamente, no tiene más ciencia, ¿vale? No le busquen más. Incluso en la normativa del año 2013, cuando intenta explicar qué es eso del factor de sostenibilidad de la pensión pública, habla de un término que se llama, que ustedes seguro que les suena ya de oírlo en justificaciones, de la equidad intergeneracional, ¿eh? O sea, oiga, que aquí esto lo vamos a heredar, ¿eh? Entonces, y hemos heredado una situación, pues. Entonces, técnicamente, ¿qué significa la equidad generacional? Es el deber de entregar a las generaciones venideras un mundo con como mínimo las mismas oportunidades de lo que hemos tenido nosotros. Pues si eso es así, si eso es así, con los niveles de lucha y precariedad que se ha heredado, ¿cómo es posible, vamos a ver, que todavía tratan de justificar un descenso básico, imperante, gravísimo, en las pensiones públicas, en la expectativa de percibo de las pensiones públicas, simplemente por el hecho de lo que es el índice de longevidad o no? Claro, evidentemente aquí hay un concepto que es curioso tener en cuenta, que es lo que es el criterio de efecto de sustitución, se llama. ¿Qué es el efecto de sustitución? Les digo este concepto para que si uno aporta €1 de cotización, ¿cuánto recibe por una prestación, por ese euro de cotización que yo puse? Pues ese concepto económico se está barajando mucho en la justificación legal de estas alteraciones en el sistema de pensión. 3 minutos, Alice. Sí, vale. Vamos allá. Por equidad. Vale, vamos allá. Bueno, intento. Modelo de la mochila austríaca. Modelo de la mochila austríaca. Esto es gravísimo. Si se nos dice
que el mundo laboral y el mundo de pensiones, yo creo que jamás hemos tenido una lucha común tan necesaria de llevar a cabo. El modelo de la mochila austríaca implica eliminar la indemnización por despido en los puestos de trabajo para que el trabajador vaya ahorrando esas perritas en una cuenta ficticia en la que tienes acceso para mirar cuánto tienes, ¿verdad?, acumulado, y que se activa, o sea, la misma estructura que un plan de pensiones, pero en tu puesto de trabajo y a cambio encima de eliminarte el derecho a ser indemnizado cuando pierdes el trabajo de una manera involuntaria y caprichosa o arbitraria por parte de las empresas. Es indigno. Y es que en Austria no hay indemnización por el despido. Pero es que lo más grave del asunto, que esto no es una iluminación de alguien. Resulta que se ha pedido por parte del Ministerio de Economía el año pasado mismo a la OCDE un informe específico sobre cómo implantar ese criterio de mochila austríaca en España, porque les gusta. Y si eso les gusta al Ministerio actual, al Ministerio de Economía actual, que realmente es el que tenemos ahora a través de lo que vimos el año pasado, realmente eso va contra la idea de vuelta atrás de la reforma laboral famosa, ¿verdad? Y es un peligro gravísimo para el futuro de las pensiones, de un sistema, y realmente es el anuncio de un sistema de privatización. ¿Dónde se va a acumular ese adelanto de pensión futura? ¿En el sistema público? No, en las entidades privadas, que es las que van a acumular ese derecho de mochila austríaca o como se llama. Bueno, voy terminando rapidísimamente, por favor. Insisto, entendemos una sociedad con la idea del contrato social como esa estructura que le decía inicialmente de cuidados intergeneracionales. Un presupuesto que disminuye de manera reiterada y obstinada las partidas destinadas a la sanidad, a la dependencia, a la educación y pensiones, es un presupuesto antisocial, un presupuesto inconstitucional y antidemocrático. Una política que promueva la gestión privada de los servicios públicos o trate de privatizar el principio básico de igualdad. Privatizar el sistema de pensiones contradice directamente el principio básico de igualdad. Una economía que, como la española, en los últimos 4 años haya subido un 66,26% el presupuesto militar, mientras que la subida en ese mismo periodo de tiempo el presupuesto de Administración Central del Estado de Seguridad Social es de un 12,9%, es una economía antisocial. Y invito a revisar en la página del Ministerio de Defensa, en concreto, los presupuestos del año 2014, que fueron para la partida técnicamente militar, o sea, la estrictamente militar, 5.745 millones de euros en el año 2014. Me ahorro de darle detalle de cada subida de año, pero le voy a decir que en el año 2018 la partida era de 9.552 millones de euros. Exponencialmente subió de 5.700 a 9.552. No es ninguna página de la ultraizquierda, es la página oficial del Ministerio de Defensa con la partida presupuestaria que está colgada, específicamente se puede entrar en cada una de ellas, y hay unos cuadros maravillosos con el detalle de lo que es el incremento. El incremento en 4 años ha sido de 66,26%. Y has cotizado el 100% de tu tiempo. Bueno, pues simplemente que no nos dejemos vencer, que no se puede vencer a una persona que nunca se rinde, ¿verdad? Y que nosotras no nos vamos a dar por vencidas, que vamos a seguir luchando para hacer entender a la sociedad que los cuidados y la pensionada social es una necesidad para sentirnos en contrato social y sentirnos dignos. Muchas gracias a Alicia Mójica, la verdad que ha sido muy importante conocer también un poco todo ese marco legal en el que ella se mueve y tan complejo. Hay algunas cosas que...